No soy exigente, te aseguro, me conformo aunque sea con un tantito. Precisamente hoy se cumplen 66 años desde su partida y sin embargo todos lo recuerdan. Sí, señorita, pero los choferes también tienen su corazoncito. No me diga. Sí, señorita, y del lado izquierdo, igual que usted. Y es que la mañana del lunes 15 de abril de 1957, su pasión por la aviación y una noticia de la que debía ocuparse de inmediato se conjugaban para poner fin a la vida de Pedro Infante. Lamentablemente, sí es cierto. Aquí tenemos las órdenes de despacho debidamente firmadas por Pedro Infante como copiloto. El ídolo más grande de la época de oro del cine mexicano, de una manera trágica e inesperada. Mi papá murió sin querer queriendo. Cantante, ícono de una época, galán de cine, símbolo de masculinidad y rompecorazones en la vida real, son tan solo algunas de las características de este hombre que con menos de 40 años supo cosechar una fortuna 3 veces mayor que la de Cantinflas, filmar más de 60 películas y grabar más de 300 canciones. Ya te he seguido un año, mujer. Pobrecito corazón. Cuando recibas esta carta sin razón, Femia. Estando en la cúspide de su carrera y habiendo descubierto al amor de su vida, que fue lo que lo hizo tomar la decisión de copilotar un avión que ya no lo volvería a poner en tierra firme. Los invitamos a ponerse cómodos para recorrer juntos la vida del gran Pedro Infante y lo que sucedió tras su muerte, repasando incluso las teorías que dicen que no murió aquel día y el motivo por el que sus hijos no pudieron disfrutar de su herencia. Nosotros de chamacos sabíamos que dependíamos de Pedro Infante. Pedro Infante Cruz nació el 18 de noviembre de 1917 en Mazatlán, Sinaloa, y tal vez no muchos sepan que tuvo una infancia marcada por las carencias económicas. Sus padres tuvieron un total de 15 hijos, aunque solo 9 de ellos vivieron. El padre de Pedro, Delfino Infante García, era músico y en busca de mejores oportunidades se trasladó con su familia a Guamúchil. Allí, Pedro vivió hasta su adolescencia. Estas son las mañanitas. Siendo un niño, cursó solo hasta el 4º año de primaria, que es lo que por aquel entonces había en Guamúchil. Así fue como comenzó a trabajar a muy temprana edad para ayudar a la economía familiar. El rey de las rancheras recordó cómo su primer trabajo como mandadero en la casa Melcher lo ayudaría con el paso del tiempo a memorizar los guiones de sus aclamadas películas y las letras de las canciones que hasta día de hoy continúan sonando. Y sin embargo sigue. También fue peluquero y tanto le gustó aquel trabajo que se comenta que ya siendo toda una estrella seguía cortando el cabello, solo porque verdaderamente disfrutaba hacerlo. La sangre de artista corría por sus venas y no solo a su padre le gustaba cantar. Pedro, quien ya de adolescente trabajó como carpintero, pudo construirse una guitarra con sus propias manos y con ella comenzó a practicar y estudiar canto. Estaba aprendiendo muy bien la carpintería porque sin una guitarra y arrancó por toda la calle diciendo, mire la guitarra, aquí la traigo, aquí la traigo. ¿Quién se la hizo? Nosotros. Tiempo después, formaba la orquesta La Rabia, en la que también se encontraba su padre. Con ella comenzaron a presentarse en bares, en busca de mejores ingresos. A sus 18 años, Pedro dejó de ser un joven sin responsabilidades, y es que la paternidad tocaba a sus puertas de una manera un tanto sorpresiva.
Por aquellos años, Pedro mantenía un romance con la que fue su primera novia formal, Guadalupe López, y de aquel amor nació Guadalupe Infante López, la primera hija que tuvo el ídolo inmortal. La mamá de ella era criada de la familia Infante y pues allí fue cuando él tuvo esa hija con ella. Aunque la pequeña decidió mantenerse alejada del éxito de su padre, tanto así que jamás demandó la porción de herencia que le correspondía. La primera esposa de Pedro llegaría a su vida tras una visita del cantante a su hermana en la ciudad de Culiacán, puesto que allí conoció a María Luisa León Rosas. Aquel amor no fue sencillo. La familia de María se negaba rotundamente. Las razones: Pedro era 8 años menor que ella y no pertenecía a su misma clase social. Sin embargo, el amor pudo más que cualquier negativa. Pedro y María Luisa contrajeron matrimonio en 1939, momento para el que Pedro comenzaba a ser conocido como cantante en Sinaloa. María Luisa estaba segura de que Pedro tenía un enorme potencial y por ello logró convencerlo para mudarse a la Ciudad de México. Al día siguiente sale, pero viernes, sábado y domingo se los pasan en la cárcel los dos. Para comienzos de la década del 40, el ídolo de México cantaba en agrupaciones y ya empezaba a realizar sus primeros papeles en películas de la época. El año 1943 trajo grandes oportunidades para Pedro. Obtuvo su primer papel importante en la película La Feria de las Flores. No hay perro que se me empine, ni cuaco que se me atore. Y llegó su primera grabación musical exitosa, titulada El Soldado Raso. Voy a ingresar a las filas. Luego, de la mano del conocido director Ismael Rodríguez, Pedro Infante se convirtió en el ícono del cine de oro, que hasta día de hoy es, con películas como Mexicanos al Grito de Guerra, Escándalo de Estrellas y el inolvidable rebelde Agapito Treviño en Cuando lloran los valientes de 1945. Desde la raíz hasta el hueso, no le hace que sea güerita, será. Es para usted, por su canción. Una trilogía imposible de pasar por alto fue Nosotros los pobres, Ustedes los ricos y Pepe Toro. Pero si ahorita me dijeran, te vas a quedar en la miseria sin qué comer, pero en cambio vas a tener a tu chorreada y a tus 3 chamaquitos, con todo el... Y cómo no recordar su trabajo al lado de Jorge Negrete, de quien por cierto tenemos un video en el canal. Juntos trabajaron en la película Dos tipos de cuidado. ¿Hasta cuándo se te quitará lo desgraciado? Hasta que se te quite a ti. ¡Cuidado con lo que contestas! Pues cuidado con lo que preguntas. Aunque ya era toda una estrella, Sara García Hidalgo, la abuela de todos en el cine mexicano, le daría una gran lección, puesto que Pedro solía llegar tarde a las grabaciones, algo que ponía de verdadero mal humor a Sara, hasta que un día lo aleccionó diciéndole: no se crea usted que ser estrella consiste en llegar tarde a los llamados. El ser estrella consiste en llegar a tiempo a su llamado, cumplir con su deber, dar todo lo que se tiene para halagar al público y salir triunfante hasta donde se pueda. Eso es ser estrella, pero no llegar tarde a los llamados. ¿De dónde vienes? Salí temprano para ir a la junta. ¿A la junta? Sí. ¿A qué junta? ¡Ah, sí! A la junta de trompas, bandoleros. Mira nomás qué fachada te traes de puritito payaso. ¡Mira! ¡Mira! Mangos. ¿Mangos? Aquello hizo recapacitar a Pedro y a partir de allí su relación mejoró, al tiempo que el ídolo inmortal no volvió a llegar tarde a las filmaciones y entre ellos surgió una estrecha amistad. El amor de María Luisa León, quien lo apoyó incondicionalmente, tuvo un traspié cuando ella descubrió por rumores que Pedro tenía otro amor
Y por supuesto, hablamos de la bailarina Lupita Torrentera, quien por aquel entonces tenía solo 14 años. Pero yo no sabía que Pedro era casado. Yo tenía 14 años ya, iba yo a cumplir 15. Mi mamá me advirtió que lo menos que pudiera platicar con él. María Luisa era estéril, por lo que no pudo tener hijos junto al rey de las rancheras, pero sí adoptaron a Dora Infante, hija de la hermana menor del actor. Sin embargo, su matrimonio terminó a causa del romance que Pedro tuvo con Lupita, con quien además tuvo 3 hijos. Graciela Margarita, quien falleció siendo un bebé a causa de la poliomielitis. Pedro, quien años más tarde acabaría con su propia vida a sus 59 años. Y Guadalupe, años más tarde, junto a Irma Dorantes, a quien conoció durante la filmación de la película Los Tres Huastecos, tuvo a su 5ª hija, Irma Infante. Levántate, hijita mía, verás tu calle regada. Pedro se casó con Irma sin estar verdaderamente divorciado de su primera esposa. De hecho, se dice que presentó un acta de divorcio falsa, y cuando María Luisa se presentó en tribunales y descubrió lo sucedido, se propuso por todos los medios impedir que la nueva unión de Pedro continuara. Todo esto, por supuesto, tomó estado público, y mucho fue lo que se dijo al respecto. Pedro Infante fue un padre amoroso que no escatimó en gestos de amor y regalos para sus hijos. Incluso les escribía cartas cada vez que podía cuando no estaba junto a ellos. Me cansé de rogarle, pero ya estaba escrito que aquella que no comía, nomás se le iba el cocorrococó. Tú que te creíste el rey del Malví, deja que salga la luna y sé que noche con noche. Más de 40 personas aparecieron tras la muerte del ídolo de México, asegurando que Pedro Infante era su padre. Sin embargo, solo 5 fueron reconocidos como biológicos y una adoptiva. Hace días, platicando con una persona, me decía, oye, fíjate que hay 46 hijos reconocidos de Pedro Infante. ¿Ya es parte del mito? Sí, no, yo creo que sí, hay algunos, ¿no? Pero 40 y tantos, ¿no? Varios comentan que Pedro tenía una manera de comer un tanto exagerada y que ello le provocó diabetes. Nunca conocí a alguien que comiera más que Pedro. Dragones, llevaba una bolsa así de torta. ¿Qué le sirvo, señor? ¿A mí? Nada, señorita. Yo nomás vengo a ver cómo trago a este. Lo que también lo impulsó a practicar deportes cada vez que tenía la oportunidad. Muchos recuerdan verle ejercitando, practicando béisbol, natación, boxeo, frontón, entre otros deportes. Toda esta intensa actividad le proporcionó un físico envidiable. Es aquí. Sí, en el hotel hago siempre. Yo ya tengo costumbre, hace 14 años hago ejercicio. Y antes de bañarme siempre acostumbro a hacer ejercicio. Donde esté. Que hacía suspirar a las mujeres de la época mientras entonaba canciones como Me cansé de rogarle, Me cansé de rogarle, Deja que salga la luna, a que salga la luna, y sé que noche con noche, Fallaste corazón, Tú que te creíste el rey del Malví. ¿Y quién será? Será la que me quiere a mí. ¿Quién será? He querido volver a vivir. Pedro amaba volar y por ello es sabido que acumuló casi 3.000 horas de vuelo y se convirtió en socio de TAMSA. Pero ellas no fueron libres de accidentes. De hecho, el cantante sufrió 2 accidentes previos al que provocó su muerte.
El segundo de los accidentes lo llevó directo al quirófano de manera urgente. Tuvo que ser rapado y una incisión desde su frente hasta su oreja izquierda fue necesaria, puesto que debieron colocarle una placa metálica en su cráneo para proteger una parte de su cerebro que había quedado expuesta tras la colisión. Luego de la cirugía y al volver a las filmaciones, debió usar un bisoñé para cubrir la falta de cabello de aquel momento. Pedro se recuperó de aquel accidente, prometió a sus parejas e incluso a la Virgen de Guadalupe que ya no volvería a pilotar un avión. Sin embargo, no se escarmentó. Tampoco lo hizo luego de que su colega Blanca Estela Pavón falleciera en un accidente aéreo. Si bien aquella noticia lo impactó y llegó a decirle a su amigo Ismael Rodríguez que él también moriría en un accidente aéreo, nada de ello lo alejó de aquella pasión. Yo sé que me voy a morir en un avión, así me lo dijo. Digo, con esa seguridad. La noticia de que su matrimonio con Irma Dorantes era anulado por la demanda de bigamia que María Luisa había impuesto, utilizando el nacimiento de la pequeña Irma Infante como prueba, fue el motivo real por el que Pedro decidió volar de urgencia en el que fue su último viaje. Fallo de la Suprema Corte de Justicia en relación con su matrimonio con Irma Dorantes, pues resulta un fallo en contra de Pedro y de Irma. Por aquellas fechas se celebraba la Semana Santa y los boletos estaban agotados, pero Pedro estaba decidido a viajar. Aprovechó su amistad con la empresa TAMSA y ocupó el lugar del piloto Gerardo de la Torre en un vuelo de carga con destino a la Ciudad de México, la mañana del lunes 15 de abril de 1957. Bajaron a una persona para él volar personalmente el avión porque le urgía llegar a México. A pesar de que un piloto había alertado sobre fallas en la aeronave e incluso el mismo Pedro había mencionado que la carga no estaba correctamente distribuida en el avión, él mismo despegó. Jugando con mi tío, comentó él varias veces que el avión estaba fallando porque estaba sobrevolándolo y sobrevolándolo varias veces. Pero tan solo llegó a alcanzar unos 200 metros de altura para luego desplomarse sobre unas casas en pleno centro de la ciudad de Mérida. Más tarde se conoció que una mala maniobra y el hecho de que la aeronave estaba sobrecargada, incluso con productos de contrabando, fueron los detonantes del accidente. Bueno, pues el primero que sacamos fue Pedro Infante. Tras estrellarse el avión, no tardaron en aparecer varios hombres que aseguraron ser el gran ídolo de las rancheras. Pero por más que cientos de miles de personas así desearan que hubiera sido, lo cierto es que Pedro Infante falleció en aquel accidente a la edad de 39 años. Y a pesar de que los cuerpos quedaron mutilados y reducidos en su tamaño, el suyo fue reconocido precisamente por la placa metálica que llevaba en el cráneo y por una pulsera de oro que siempre llevaba en su muñeca. En el lugar donde se produjo el accidente actualmente se exhibe una placa conmemorativa, recordando la muerte del querido Pedro Infante, del piloto Víctor Manuel Vidal Lorca, el mecánico Marciano Bautista y de 2 pobladores de la zona. Tras varios funerales multitudinarios, en donde el pueblo tuvo la oportunidad de con profundo dolor despedirse de su ídolo, sus restos fueron trasladados al Panteón Jardín, en la Ciudad de México. Allí también yacen Jorge Negrete, Germán Tintán Valdés, Javier Solís, Pedro Armendariz y Gustavo Rojo, entre otros, panteón que se conoce como el Cementerio Estelar de México. En el funeral, María Luisa estuvo junto al ataúd recibiendo todas las condolencias y fue a las 3 de la madrugada cuando María Luisa se retiró de allí que Irma pudo despedirse de Pedro. 2 o 3 de la mañana que la señora se fue, estuve con Pedro ahí, yo solita. Tras la desaparición física del ídolo inmortal, muchos comenzaron a disputarse su fortuna. Se dice que incluso su familia entró a sus propiedades para llevarse sus pertenencias.
De hecho, la misma Irma Dorantes no pudo volver a ingresar a su casa, ya que María Luisa se lo impidió. Empezaron a vaciar mi casa. ¿Quién? La familia. Viajes y viajes. Los viajes, hermanos. Los hermanos. La familia a la que Pedro mantenía tuvo que comenzar a trabajar, y ello porque el gran ídolo jamás escribió un testamento. Nosotros empezamos a trabajar todos. Y a los 13 años que yo iba a cumplir, a esa edad empecé a trabajar, porque si no al otro día pues ya no tienes para comer, ¿no? Y su enorme fortuna quedó en manos de su apoderado, Antonio Matouk Mansour. Él era uno de los pocos que conocía el estatus legal de todo lo que había adquirido el actor. Incluso se dice que al hacerse pública la noticia de la muerte de Pedro, Antonio rápidamente comenzó a poner a su nombre las casas del ídolo, dejando a sus hijos sin herencia. Su desaparición física no lo borró de la memoria, sino todo lo contrario, lo inmortalizó. Consiguió de manera póstuma su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Tuvo un homenaje dentro de la película animada Coco y una película en su honor en Netflix, como Caído del Cielo, entre, por supuesto, muchos otros homenajes. Si te gustó este video, te invito a que te suscribas, actives las notificaciones, me regales un like y te animes a compartirlo. Te propongo estos otros videos para que sigas haciendo maratón. Y a cantarte una canción que me salía de aquí. Quiero más que a mis ojos. Bendito sea Dios que llegamos. Gracias por la dejada. Así nomás sin despedirte. ¿Pero qué te pasa hoy? Hueles a licor. Somos novios, ¿que no me das un beso? A la fuerza. Acomodé lugar.